Seguimos con nuestra serie que estamos viendo acá en Escuela Dominical, Sendas Antiguas. Estamos viendo en este momento la vigencia del cuarto mandamiento. Estamos hablando del día del Señor, ¿verdad? Ese día de reposo cristiano. La semana pasada estuvimos viendo un pasaje muy particular, ¿verdad? El pasaje de Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 10. Estuvimos viendo, espero que los que no hayan estado, que hayan visto o traten de verlo. Si no lo han visto, traten de verlo porque esto es muy importante que lo entendamos. Porque hoy vamos a seguir hablando del libro de Hebreos y este mismo autor de Hebreos que nos va a decir que para la iglesia, que para nosotros queda todavía un sabatismo, ¿verdad? Que fue lo que vimos la semana pasada. Va a decirnos lo que vamos a aprender en esta clase el día de hoy. Recordemos que en el capítulo 4 y desde el capítulo 3, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, venía usando una palabra para reposo. Era verdad, la palabra catapausis, dijimos. Venía usando catapausis, ¿verdad? Para reposo, reposo, reposo. Y cuando llega al versículo 9 que dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ahí cambia la palabra. Ya no usa la misma palabra que ha usado para el reposo en todo el pasaje anterior. Y usa la palabra sabatismos, que es, como dijimos, una observancia del día de reposo. Implica una celebración de ese sabatismo, de ese día de reposo, una observancia de un reposo. Recordemos que esto se integra a lo que hemos visto en las clases anteriores de por qué cambió el día, de que el mandamiento es perpetuo, de que el mandamiento moral de guardar, de acordarnos del día de reposo es perpetuo, es moral, pero cambia el día. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que la iglesia empieza a entender desde la época de Cristo es que al resucitar Cristo, al haber el que entró en su reposo, ahora estamos celebrando esa resurrección del que entró en su reposo. Entonces, Cristo resucita domingo, se aparece a sus discípulos un domingo, les vuelve a aparecer otro domingo, viene desde el Antiguo Testamento la sombra de Pentecostés, ¿verdad? Que se celebraba domingo, viene el Espíritu Santo y llena a los que están en el aposento alto un domingo, y la iglesia entiende y se sigue reuniendo los domingos, ¿verdad? Sigue guardando ese sabatismo. Hoy vamos a continuar con esta lección. Iba a traer las refutaciones, ¿verdad? Les había dicho que son los principales cuestionamientos que se hacen a la permanencia del día de reposo, pero no nos va a dar tiempo. Entonces hoy vamos a estar viendo, continuando con una manifestación que va a hacer el autor de Hebreos con respecto a que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Si este autor nos dice que para la iglesia queda un sabatismo, ¿a qué se refiere con esto de no dejar de congregarse? Ahí les mandé en el chat de la iglesia el pasaje que tenían que leer para hoy, para que pudieran tener un mejor contexto de lo que vamos a estar viendo. A manera de recordar cómo el Señor en el Antiguo Testamento le decía a su pueblo que debía ser la actitud de cómo debía llegar en el día de reposo, veamos lo que dice Isaías 58, 13 a 14. Dice Isaías 58, 13 a 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, si usted se echa para atrás, es lo que está diciendo, de hacer tu voluntad en mi día santo, ese día apartado, ese día que está alejado, digamos, de todo lo demás. Si retrajeres tu pie, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Si usted logra, mis hermanos, hacer esto, retraer de hacer su voluntad, y aquí cuando dice hacer su voluntad, no se refiere a pecar, porque no está diciendo que el día de reposo usted no puede pecar, porque usted no puede pecar ningún día de la semana. O sea, el Señor no dice, no, peque nosotros ahí, ¿verdad? Y ese día no, es hacer nuestra voluntad, de lo que querría nuestro corazón hacer en este día de reposo. Y eso es lo que está diciendo, si retrajeres de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová
lo ha hablado. Dijimos, mis hermanos, en esta serie que este mandamiento, el cuarto mandamiento de acordarse del día de reposo, si bien es cierto, es un mandamiento positivo porque está dado ahí, pero es un mandamiento moral, está en el decálogo, está en esa ley escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra y es perpetuo. Es para toda la humanidad, en todas las épocas. El Señor le prohíbe matar a toda la humanidad, no solo al pueblo de Israel. Le prohíbe robar a toda la humanidad, no solo al pueblo de Israel. Y tenía que guardar el día de reposo toda la humanidad, no solo el pueblo de Israel. Es una ordenanza dada desde el Edén. Ya eso lo vimos. Es universal. El Señor Jesús dijo que fue por causa del hombre. No dice por causa del pueblo de Israel. Veamos, mis hermanos, que también quedó claro cuando vimos Romanos 3, 30, 31, que la gracia no anula la ley. Dice, porque Dios es uno, dice Romanos 3, 30, 31, Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Somos justificados por fe. Pero dice, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué significa eso? ¿Cuál ley? Porque sabemos que la ley ceremonial y la ley judicial sí fueron abrogadas. Ya no están vigentes al día de hoy. Aquí se está refiriendo a la ley moral. La justificación por fe no anula la ley. Y ese ha sido un grave error que mucha gente comete el día de hoy. Simplemente dice, no, ya eso no nos aplica a nosotros. Nosotros estamos bajo la gracia. Y aquí, totalmente claro y de una forma irrefutable, dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. No es así. Como les dije la semana pasada, a la iglesia le queda un sabatismo, una observancia del día de reposo. El autor no solo dice queda un descanso, sino que queda un sabatismo. Un descanso en forma de adoración y santa observancia, no una mera pausa. Algo que del material que estamos viendo acá en la clase, un símil, ¿verdad? Que venía presentándose muy bonito, es que el día del Señor, el día de reposo nuestro, es como un día de mercado del alma, decía. Como cuando usted dice el día de mercado, ir a hacer las compras, ¿verdad? Abastecerse para el resto de la semana. El autor decía que es como un día de mercado del alma. ¿Por qué? Dice, el día del Señor no es inactividad absoluta. Mucha gente cree que el día de reposo es quedarse, ¿verdad?, sin hacer nada. Entonces dice, no es inactividad absoluta, sino un día de actividad espiritual intencional. Por ejemplo, ¿por qué él decía que era un día de mercado del alma? Porque es cuando nos abastecemos, dice, de la gracia de Dios para el resto de la semana. Vean, mis hermanos, alguna vez cuando usted ha faltado al culto o así, no ha podido venir, ¿cómo pasa el resto de la semana? Usted siente que como que va, ¿verdad?, con las fuerzas mínimas, como cuando el carro está, ya, ¿verdad?, que llega y ya se apaga. Entonces el autor decía eso. Hechos 2:42, vean lo que dice la palabra del Señor, cómo se mantenía la iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es lo mismo que hacemos hoy. Y es lo mismo que el Señor diseñó para que su iglesia siga adelante hasta que lleguemos al reposo definitivo allá en la presencia del Señor. La reunión semanal, mis hermanos, ordena nuestra vida alrededor de la adoración. Si ustedes leen con detenimiento Hechos 10, que fue el pasaje que yo les mandé, van a ver que se exalta la obra perfecta de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Eso lo van a ver principalmente en los versículos del 1 al 18. Pero los versículos que les mandé del 19 al 25, y es básicamente en lo que nos vamos a detener esta mañana, el autor explica esa verdad. Y dice así, los invito a que vayan a Hechos capítulo 10, versículos 19 al 25. Este mismo autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dicho que para la iglesia queda un sabatismo, queda un reposo, queda una observancia de esta adoración corporativa.
Y ahora nos dice en Hechos 10, 19 al 25. ¿Lo tienen, sí? Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. Hebreos, dije Hechos, ¿verdad? Hebreos, perdón. Era para ver si habían leído en el chat. Hebreos, les voy a dar tiempo para que lo usen. Hebreos 10, 19 al 25. Es el problema que los dos empiecen con H. Ese es ahí, se me hace la... Hebreos 10, 19 al 25. Dice así nuevamente. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo. Recuerden que el lugar santísimo no podía entrar nadie, ¿verdad? Solo el sacerdote, y prácticamente, ¿verdad? Tenía que hacerlo, ¿verdad? Atado, porque si sentían que se había muerto, tenían que hacerlo jaladito, ¿verdad? Entonces, dice, ahora teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, vea lo que nos dice el autor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y pegado a todo eso que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ven, mis hermanos? ¿Entienden lo que viene diciendo? Ese permanecer, ese acercarse, ese mantenerse. ¿Cómo lo está diciendo el autor que se va a lograr como iglesia? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Este pasaje, mis hermanos, nos está demostrando algo, y quiero que esto lo apunten y lo subrayen. Nos demuestra sin lugar a dudas que la perseverancia cristiana no es individualista. No es que usted persevera solito en su casa. No es que usted persevera solito ahí, no. La perseverancia cristiana es corporativa. Se persevera en iglesia, se persevera estando aquí en la casa del Señor, adorando en forma conjunta, exponiéndose a los sermones, orando corporativamente. Vean lo que dice el versículo 22, acerquémonos. Está hablando en plural. El mandato, ¿verdad? No es quédese usted ahí solito en su casa, no, acerquémonos. Versículo 23 dice, mantengamos firme. Versículo 24 de ese pasaje que les di, considerémonos, dice también en plural. ¿Qué significa? ¿Qué es considerémonos? Es pensar activamente en los hermanos, en conocer sus luchas. Mis hermanos, ustedes saben, ¿verdad? Y sé que ustedes mismos saben de entre ustedes que están pasando luchas. El punto es, ¿qué tanto sabe mi hermano qué estoy pasando? ¿O qué tanto me he interesado por saber qué está pasando mi hermano? ¿O qué tan dispuesto estoy yo a poder compartir con mi hermano cuando estoy pasando una lucha? El pasaje nos dice, considerémonos. Tenemos que tratar de conocer las luchas, las debilidades, las necesidades que está pasando mi hermano, y actuar deliberadamente para su bien espiritual. Aquí, mis hermanos, no es algo pasivo. No es que usted sale en la mañana con una actitud de, si se da la oportunidad. No, si se da la oportunidad, no. Vaya, busque, hable. Es intencional. ¿Qué tan intencional ha sido usted para buscar a las otras personas y preocuparse por ellas? Vean, mis hermanos, yo creo que aquí, menos que en otras iglesias que he conocido, pero aquí hay gente que debe ser, si ha cruzado palabras con otra persona, debe haber casos que son poquitas, contadas veces. O sea, hay otros que conversan mucho entre cada uno, pero hay gente que se ha hablado muy poquito entre sí. ¿Qué luchas estará pasando este hermano? ¿Qué lucha estará pasando este hermano? Ahora, no piense usted pasivamente en que decir, mire, a mí ni me vienen a preguntar. ¿Y usted le ha preguntado a los demás? O sea, usted se ha preocupado por lo que le está pasando a las otras personas. Esto es un todos. Es considerarnos. Como les digo, no es un si se da la oportunidad. Es intencional y debe darse
entre todos los miembros del cuerpo. ¿Qué corrige este pasaje, mis hermanos? Esto corrige el individualismo. Hay gente que dice, ¿verdad? Es que yo crezco solo con Dios. ¿Verdad? Yo voy creciendo solito, no. El medio que el Señor desarrolló o que dejó en su palabra para el crecimiento espiritual es la iglesia. Es que crezcamos aquí. Por eso es acerquémonos, mantengámonos, considerémonos. Y después el llamado que es no dejando de congregarse. Hay gente que tiene una mentalidad muy existencialista, ¿verdad? Yo voy a ir a recibir, voy a ver qué recibo hoy del Señor. No, usted, es más, desde que decimos voy a ir al culto, o sea, no, usted no viene al culto, usted viene a rendir culto, ¿verdad? Usted viene a darle culto al Señor. A Él es el que se le viene a dar, a rendirle culto. No es que usted viene a un espectáculo que se llama culto. Los bautistas reformados, mis hermanos, de los cuales formamos parte, creemos que la santificación es personal. O sea, el Señor va santificándolo a usted va caminando en una vida santa, un progreso santo, pero nunca aislado. Es personal, pero nunca es aislado. Se hace en esta comunidad de fe. Veamos el versículo 25 nuevamente. Es más, leamos el pasaje es pequeñito, leámoslo nuevamente, porque vale la pena verlo en su contexto. Versículo 19 nuevamente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra fe, nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. ¿Eso dónde puede ocurrir? El único lugar que puede ocurrir eso es en la iglesia. Considerémonos unos a otros. Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El autor de Hebreos confronta una práctica peligrosa. Dice, como algunos tienen por costumbre. Ya desde esa fecha había gente que acostumbraba no congregarse. O sea que ya era algo reiterativo. Si el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, no hubiera dicho que para la iglesia quedaba un sabatismo, ¿por qué hace la exhortación de que ya hay gente que está dejando de congregarse porque se les hizo costumbre? ¿Entienden el punto, mis hermanos? ¿Ven que a eso se refiere, a que sí era necesario que la iglesia se acercara, que estuvieran considerándose los unos a los otros? Y eso solo se puede hacer en el contexto de congregarse como iglesia. Esto nos muestra que ya había cristianos que abandonaban la reunión regular, lo cual era visto como una señal alarmante. O sea, era algo de que ya mostraba que había un declive espiritual. Por eso el pastor en este sermón que está dando, él dice, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse, como ya hay algunos que lo tienen por costumbre. Para nosotros, mis hermanos, este texto establece que la congregación regular es un deber cristiano, un medio de gracia que el Señor dejó y un indicador de salud espiritual. Eso indica que su salud está bien. Y la exhortación es, no dejen de congregarse, máxime, o sea, tanto más, dice el pasaje, cuando veis que aquel día se acerca. Esa es otra cosa, mis hermanos. La iglesia ha dejado de tener en mente que estamos esperando la venida del Señor. Y ya esa venida del Señor está más cerca que cuando creímos. Ya falta menos. No sabemos cuándo es, pero todos estamos esperando. Seguimos celebrando la cena del Señor, anunciando la muerte de Él hasta que Él venga. Y entonces si vemos que Él ya viene, dice, no dejen de congregarse. O sea, si usted ve que ya está pronta la venida del Señor, no deje de congregarse. Mientras más se está cerca el fin, más necesitamos la iglesia, no menos. Esto confronta directamente las ideas modernas, como yo no necesito congregarme. Yo no necesito, con que yo esté aquí, ¿verdad? En mi casa,
hasta en pijamas, qué rico, ¿verdad? Porque ya no tengo que bañarme temprano. Y prendo el tele y yo me estoy congregando. Y un día me congrego en la IBI, un día me congrego en la IBCJ, otro día ya en la iglesia MacArthur, otro día y ahí me congrego. No. Yo puedo ser cristiano en casa, dicen algunos. Desde nuestra teología, mis hermanos, eso es espiritualmente muy peligroso. Es más, mis hermanos, hoy me gustaría que logremos apreciar la bendición que tenemos de que aquí tenemos 2 cultos. Hay iglesias que ya no tienen 2 cultos. Y ese entendimiento, digamos, que no es solo de acá, que ha sido histórico de muchas iglesias bautistas reformadas, aunque algunas ya han declinado y han vuelto a un solo culto, pero se tenía por algo muy, muy interesante. Por ejemplo, vean lo que decía el Salmo 92, del 1 al 2. Bueno es alabarte, dice Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Entonces la gente, ¿verdad? Tenía, mire, estamos alabando al Señor en la mañana y en la noche. Estaban los dos. Vean, mis hermanos, limitar la adoración a un domingo, ojalá a solo 1 hora. O sea, ya no me dé escuela dominical, cantemos un himno para que no hagamos mucho y tratemos de ir socadito y que la predicación no pase de 20 a 25 minutos para que logremos tener 1 hora. Y limitar, mis hermanos, eso a 1 hora va a tener como consecuencia cristianos débiles. Si este es el momento en que estamos recargando esas pilas para poder sostenernos durante la semana, poder sobrevivir en este mundo que odia al Señor, en este mundo que lo único que trae es persecución a su iglesia. Si no tenemos tiempo suficiente para considerarnos los unos a los otros, que es parte importante también de la reunión semanal, vamos a tener cristianos débiles. Dios diseñó un ritmo semanal para fortalecernos. Si el día del Señor, mis hermanos, es un regalo que el Señor nos da, es un regalo, es un medio de gracia, el problema no es preguntarnos qué perdemos al guardarlo, sino qué perdemos al descuidarlo. Los cristianos deberíamos dejar de pensar qué nos estamos perdiendo por estar aquí. Más bien la pregunta es, ¿qué me estoy perdiendo por no estar aquí como cristiano? Rápidamente, excepciones de lo que sí se puede hacer en el día de reposo, de lo que la Biblia claramente dice que sí podríamos estar haciendo en este día. La Biblia nos habla de obras de necesidad, ¿verdad? Obras de necesidad, de emergencias que puedan surgir en la vida de un creyente. Pero mis hermanos, muchas veces esa necesidad que surge en la vida del creyente se podría evitar con previsión. Y eso es algo que tenemos que ir caminando en madurez. Si usted hubiera previsto las cosas bien durante la semana, tal vez esa emergencia no se hubiera dado en el día del Señor. Pero sí, hay emergencias en nuestra vida. Y si se da una emergencia de estas, hay una hora de necesidad, es válido no estar acá en la congregación, aunque debería dolernos, ¿verdad? El hecho de no venir a congregarnos debería provocar dolor en nuestra vida, debería provocar un sinsabor. Otras obras permitidas en el día de reposo, las obras de piedad. Por ejemplo, ustedes me dicen que cómo termina usted el domingo, al pastor Arles o a los que están predicando aquí, o los diáconos, los que están, probablemente de manera física va a haber cansancio, porque estamos trabajando, ¿verdad? O los que fueron a repartir tratados, todos van a sentir algún cansancio, o los hermanos que están al cuidado del templo también, que terminan cansados. Pero mis hermanos, esas son obras para el servicio del Señor. Es un trabajo santo. Es lo que en Mateo 12:5 el Señor dijo: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué? Porque ellos están trabajando, pero son sin culpa. Hay labores que honran el propósito del día del Señor. Y también tenemos las horas de misericordia. Por ejemplo, atender la salud, la necesidad del prójimo. Negarse a ayudar por celo legalista quebrantaría mandamientos superiores. Recuerden el caso, ¿verdad?, de aquella mujer que andaba encorvada, ¿verdad?, que estaba jorobada.
que le reclamaron a Jesús que cómo se le ocurría sanarla en un día de reposo. Lucas 13, 15 a 16 dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ahí el Señor no está diciendo ya el día de reposo no existe. No, está diciendo lo que se puede hacer en el día de reposo. ¿Por qué el Señor no aprovechó la oportunidad de decir ahí no, tranquilo, ya esto ya no aplica a ustedes? Muchos dirán porque todavía no había muerto en la cruz del Calvario y le está predicando solo a los del pueblo de Israel en ese momento. Y si entendemos la Biblia así, mis hermanos, estamos perdiéndonos una gran bendición. Reglas simples, mis hermanos, para tomar decisiones con respecto al día del Señor. Preguntarnos, ¿esto promueve la adoración? ¿Esto que estoy haciendo en el día de reposo promueve la adoración, la necesidad real o la misericordia? Si no lo hace, mis hermanos, probablemente puede esperar. Varios de ustedes han estado confrontados de que, mira, es que hoy le celebran el cumpleaños a la prima tal y pobrecilla ella vive tan largo que solo ese día ¿puedo faltar al culto por eso? Pregúntese, ¿esto promueve la adoración? ¿Hay una necesidad real ahí? ¿Hay una obra de misericordia? Mis hermanos, a manera de testimonio personal, a mí ya mi familia ni siquiera me invita a las actividades que hagan domingo. Ya entendieron, después de muchos no, que no voy a ir a una actividad del día domingo. Y ya se calman, de verdad. Se quita después de esa presión de encima. Que llegó una familia a visitarlos el día del Señor. A ustedes les cayó ahí de repente. Y ¿cómo los voy a dejar? Qué feo. No. Adrian Rogers, que no era reformado, él era un bautista fundamentalista, pero un hermano que predicaba insignemente la palabra del Señor, un hombre que admiré mucho, de verdad, por la forma en que él predicaba el evangelio. Adrian Rogers decía que si a él le llegaba una visita el día domingo, él le decía: qué dicha que vinieron, vamos a la iglesia, acompáñenos. Y si yo le decía: no, mire, no quiero acompañarlos, le dice: bueno, tome las llaves, ahí queda usted en su casa, lo que necesite agárrelo, nosotros vamos para la iglesia. Este texto, mis hermanos, nos confronta con preguntas muy importantes que debemos hacernos como creyentes. Pregúntese usted ahí donde está en este momento: ¿estoy yo considerando a mis hermanos o vivo aislado? Vea que el pasaje que leímos de Hebreos es: considerémonos. Ahora, ¿estoy yo siendo intencional? No es que dice: ay, mira, qué metiche, que anda preguntándole a todo el mundo. No, eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Si su actitud, cuando alguien llega a preguntarle cómo está, es esa, arrepiéntese. Porque el Señor nos llama a que nos estemos preguntando cómo estamos, si hay algo en lo que puedo orar por usted, ¿verdad? Y ser nosotros abiertos a compartir con nuestros hermanos. ¿Estoy considerando a mis hermanos o estoy viviendo aislado? Me pregunto también: ¿soy un instrumento de estímulo o soy totalmente indiferente? ¿Estimulo yo a mis hermanos? Nos estimulamos, dice, a las buenas obras. ¿A dónde? En la iglesia, en el contexto de iglesia. Por eso el autor de Hebreos dice: no dejando de congregarse. O a mí no me importa lo que le esté pasando a Nairi. A mí no me importa lo que le esté pasando a Giovanni. Karencita, tampoco, no me importa. Puso ahí que oráramos por Estevitan. Le he preguntado yo cómo está Estevitan. Me leo yo las peticiones de oración que se ponen ahí después de que termine el culto de oración para estar orando por mis hermanos. ¿O soy indiferente? Otra pregunta: ¿veo yo la iglesia como una necesidad o la veo como una opción? Este domingo voy a ir. Tengo la opción de ir, tengo la opción de no ir. O la veo como una necesidad: es domingo, necesito ir a la iglesia. He pasado una semana terrible, necesito recargar esas pilas, necesito oír la exhortación de la palabra del Señor, necesito cantar a la roca de mi salvación. Si tiene que llorar aquí cuando está cantando, hágalo. Otra pregunta: ¿mi asistencia a la iglesia es fiel
o depende de mi comodidad? ¿Asisto yo fielmente a la iglesia o asisto yo cuando me siento cómodo de asistir? Mis hermanos, el llamado de Hebreos es claro. Dice, nuevamente, versículos 21 en adelante, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, o sea, sin cambiar. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos, eso es para animarnos. Considerémonos para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí hay una prueba más de que el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, tenía en mente de que a la iglesia le quedaba un sabatismo, le quedaba una observancia del reposo. ¿Para qué? Para hacer esto. Para hacer esto. Y la prevención es: no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Y máxime que vemos que aquel día se acerca. La otra semana, mis hermanos, si el Señor nos da vida, vamos a estar viendo las objeciones al día del reposo y los que sostienen que esto ya no está vigente, pese a que acabamos de leerlo en la palabra del Señor, que claramente le está diciendo un mensaje a las iglesias de aquí hasta que el Señor venga, que les dice: no dejen de congregarse. Vamos a terminar acá. Nos vemos el próximo domingo.